Buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Gálatas. Ahora vamos a estudiar del capítulo 4, versículo 21 hasta el versículo 31. Pero antes, hermanos, de leer estos versículos, estudiar, recordemos que el apóstol Pablo, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, ha estado dando argumentos sólidos acerca de la justificación por la fe únicamente. Él usa argumentos del Antiguo Testamento. Pablo usa la lógica, Pablo usa el sentido común para dar los argumentos de la justificación por la fe únicamente. Para nosotros, hermanos, en el año 2020, quizás es muy fácil decir, bueno, está bien que la justificación sea únicamente por fe. Está bien que no sea por la ley de Moisés. Está bien que la ley sea nuestro ayo, nuestro guía que nos lleva directamente a Cristo. Está bien eso. Pero hermanos, para un judío en la época de Pablo, esto era muy difícil. Era muy difícil quitarse estas ideas, hermanos. Los judíos decían, tenemos la ley de Moisés, tenemos la ley que Dios nos ha dado por medio de Moisés, y Dios quiere que cumplamos esa ley para ganar su favor. Pero Pablo les decía, sí, pero Dios usó a Moisés para que todos supiéramos que la ley nos condena, que la ley nos salva. Entonces, hermanos, los Gálatas estaban bajo estas enseñanzas falsas de los judaizantes. Y a lo largo de toda la carta, Pablo da argumentos muy sólidos del Antiguo Testamento que respaldan esta verdad que Pablo quería transmitir a los Gálatas de la justificación únicamente por la fe, no con las obras de la ley quedaban fuera. La justificación por fe era lo único que te iba a salvar. Y nosotros podemos ver, hermanos, allí en el capítulo 4 de Gálatas, del versículo 11 al versículo 20, Pablo recuerda lo que pasó en su vida cuando él viajó a aquella región de Galacia. Pablo les dice, ¿recuerdan, hermanos de Galacia, cuando me dio una enfermedad muy dura, muy grave, que ustedes me trataron también como a un ángel, es más, ustedes me trataron como Cristo mismo? Y hermanos, esto era una comprobación de que aquellos hombres de Galacia realmente eran cristianos, se comportaban como cristianos, solo que ellos habían caído en un pecado. Pero Pablo enseguida ahí en Gálatas capítulo 4 versículo 17 les dice, tienen celo por vosotros, hablando de los judaizantes, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Bueno, los judaizantes, hermanos, querían hacerse notar. Querían que los Gálatas los siguieran a ellos en lugar que a Dios. Pero Pablo, vean, hermanos, ahí en el versículo 19 les escribe, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ciertamente, hermanos, Pablo sufría con los hermanos de Galacia, pero no importaba, dice Pablo, si Cristo se forma en ustedes, si Cristo es el centro de su vida. El énfasis, hermanos, que podemos observar es que Dios te justifica por la fe, no por las obras de la ley. Y ya no importan las fiestas, los rituales, los días, los meses, los años. Lo que importa ahora es vivir para Cristo en obediencia. Lo que importa es ser formados como Cristo. La justificación por la fe. Ahora Pablo, hermanos, no escatima en ejemplos. En toda esta carta de Gálatas no escatima en ejemplos y ahora usará Pablo una alegoría para avalar su punto de la justificación. Y es lo que vamos a estudiar. Vean, acompáñame, hermanos, a Gálatas
Capítulo 4, versículo 21, ve lo que dice. Capítulo 4, versículo 21 hasta el 31 dice: Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, una de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, están en esclavitud, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Versículo 27, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Aquí comienza Pablo, hermanos, en el versículo 21 con una pregunta, que dice así Pablo, versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Pablo es muy directo, hermanos, con los Gálatas. Él sabe que ellos están cayendo en la esclavitud de la ley. Por eso se atreve a decir: a ver, ustedes que dicen ser los mejores de la ley, ustedes que han estudiado con los judíos, ustedes que se jactan de la ley, ¿realmente saben lo que dice? ¿Realmente la conocen? Hermanos, en nuestra vida siempre nos vamos a encontrar con personas que van a querer debatir en algún tema de la Biblia y se aferran a su ideología, pero la realidad es que no conocen la Escritura. Y normalmente lo que hacen es tomar un texto y aislarlo de su contexto para su propio beneficio. Estos hermanos son hombres ciegos espiritualmente. Y esto precisamente estaba pasando con los Gálatas. Pablo nuevamente los quiere llevar a la Escritura, diciéndole: ¿realmente saben de lo que están hablando? Pablo, por supuesto, hermanos, que conocía la ley, y muy bien. Cuando nosotros hablamos de la ley, hermanos, o cuando Pablo se refiere a la ley, no solamente estamos hablando de la ley de Moisés, no solamente estamos hablando de los 10 mandamientos, no. Para los judíos la ley era todo el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Esa era la ley. Entonces, esto, hermanos, esta pregunta era algo desafiante para los gentiles, que obviamente no conocían los 5 libros completos de la ley. Por eso Pablo les decía: ¿conoces la ley? Bueno, yo sí la conozco, y es esta. Versículo 22, vean, hermanos, ahí en Gálatas 4, versículo 22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, es citar el primer libro de la ley, que es Génesis. Y lo que está haciendo es contar una historia que se supone que ellos deberían de conocer, ya que era una historia de Abraham, Sara y Agar. Pero nosotros, hermanos, para entender un poco más de lo que Pablo está diciendo, lo que cuenta esta historia es que había un hombre llamado Abraham. Abraham tenía alrededor de 75 años
y él fue llamado por Dios para cumplir un propósito específico. Abraham no buscaba a Dios. Al contrario, Abraham era un pagano, era un incrédulo. Pero él fue encontrado por Dios. Dios lo buscó, Dios le dio una comisión. ¿Y cuál era esa comisión? Bueno, salir de su tierra, salir de su parentela y ser padre de muchas multitudes. Si me acompañas rápido a Génesis, ahí en el capítulo 12, versículo 1, Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Versículo 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Vean, versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y noten, hermanos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, esta es una gran promesa de Dios hacia un hombre de 75 años. Por tal motivo, Abraham pensaba, hermanos, dado a su edad, dado a sus 75 años, Abraham pensaba que esto sería algo simbólico, que quizás esta promesa iba a llegar por medio de alguno de sus esclavos. Pero Dios le dice: no, Abraham, esto es para ti y para tu esposa. Entonces Dios llama a Abraham, y 10 años después, hermanos, después de 10 años, no hay resultados. No se ve la promesa de Dios. Entonces Sara, su esposa, con mucha impaciencia le dice a Abraham: Abraham, quizás sería buena idea que tú tomaras a mi sierva Agar para que a través de ella tú pudieras tener descendencia. Y esto, hermanos, es algo interesante, ya que nosotros podemos ver que la idea de la poligamia ya era aceptada desde estos tiempos. De hecho, no había ningún problema con esta idea. Era algo totalmente legal. Pero lo importante, hermano, es que no importa lo que diga la ley, no importa lo que diga la cultura. Lo más importante es que lo que Dios dice y cómo lo obedecemos. Eso es lo importante, hermanos. Dios desde un principio dijo que tú te tienes que unir a tu mujer. No a tus mujeres, sino a tu mujer. Está hablando en singular, no en plural. La infidelidad, hermanos, realmente es un pecado muy marcado en los hombres. Y hay muchos hombres en todo el relato bíblico que cometen este tipo de pecados. Y por supuesto, hermanos, que con esto no hay bendición. Esto que Abraham hizo no era un ejemplo, no es algo que tenemos que seguir, no es un modelo de vida, hermanos, por supuesto que no. Él estaba totalmente en pecado, hermanos. Pero lo que sí debemos de practicar es la verdadera palabra de Dios y nada más. Tener solamente una mujer. Pero bueno, Sara le dice a Abraham, ahí, hermanos, si me acompañan rápidamente a Génesis 16, vean lo que dice Génesis 16, capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Génesis capítulo 16, versículo 1 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. O sea, Abraham no se esperó ni un minuto y tuvo relaciones con Agar. Pasó un año, hermanos, y Agar quedó embarazada. Por ende, hubo una tensión muy grande entre Sara y Agar. Entonces, Agar tuvo que huir, pero Dios, en su misericordia, hermanos, le promete a Agar cuidar de ella y de su hijo. Por lo tanto, le dice que vuelva, tienes que volver con Abraham. Entonces, a los 86 años, hermanos, de edad de Abraham, tuvo su primer hijo con Agar, el cual es Ismael. Pasa el tiempo, ¿no, hermanos? Y nosotros podemos ver que en Génesis 17 y 18, Abraham
ahora tiene 99 años. Y lo que sucedió fue que Dios le reitera la promesa que ya le había dicho. Recuerda, hermanos, Dios es inmutable. Y esto quiere decir que Dios nunca cambia. Dios ya le había dicho a Abraham, Abraham, la promesa es para ti y para tu esposa. Y te daré una gran descendencia. Eso va a pasar, Abraham. ¿Y qué crees, hermanos? Un año después, esa promesa se cumple. Rápidamente ahí en Génesis 21, Génesis capítulo 21, versículo 1 al 3. Vean lo que dice. Génesis capítulo 21, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Él cumple sus promesas, hermana. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Hermanos, Dios ya lo había dicho y Él cumple sus promesas. Versículo 3, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Continuando, hermanos, con esta historia, a los 103 años de Abraham, cuando Isaac tenía 3 años, había una costumbre en aquel tiempo que era celebrar el destete del niño. Por ende, Abraham hizo un banquete muy grande, hizo una fiesta muy grande por su hijo. Pero la Biblia, hermanos, nos relata que Ismael, su otro hijo, que para este tiempo ya tenía 14 años, él no estaba nada contento con esta fiesta. Y de hecho Ismael se empieza a burlar de Isaac y aquí hubo un problema, hermanos, muy grande que este problema provocó que Agar e Ismael se fueran por completo de la tierra donde estaba Abraham. En grosso modo, hermanos, esta es la historia que Pablo tenía en mente. Y por supuesto, era una historia que los gálatas tenían que conocer, porque ellos se jactaban de seguir las tradiciones judías, se jactaban de saber la ley. Pero la realidad, hermanos, era que ellos no sabían nada, no tenían en claro lo que realmente era la ley, ya que ellos no podían aplicar correctamente la ley. Pero ahora Pablo, hermanos, en Gálatas, si me acompañas de regreso a Gálatas, capítulo 4, versículo 22, vean lo que dice. En Gálatas, capítulo 4, versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otra de la libre. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. La historia ya la sabemos. Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos con la esclava Agar. Esta gestación, hermanos, de Agar fue realmente interesante, ya que el versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, esto quiere decir que fue llevado a cabo con un acto de sus propias fuerzas, con algo natural de ellos. Y por supuesto, hermanos, fue algo carnal, algo pecaminoso. Ellos, hermanos, querían hacer algo mejor de lo que Dios ya había estipulado. Obviamente aquí, hermanos, Abraham reflejaba un egoísmo muy grande, el cual alcanzó su corazón y tuvo Abraham un deseo muy pecaminoso. Pero Pablo también muestra el lado contrario, hermanos. Ahí en el versículo 23, vean lo que dice, pero el de la esclava nació según la carne, vean, mas el de la libre por la promesa. La única esposa de Abraham era Sara, la libre, hermanos. Ella tenía el privilegio de tener un hijo, el cual era el de la promesa. Este nacimiento, hermanos, no fue por la carne, sino que fue un nacimiento sobrenatural. Abraham, hermanos, ya tenía 100 años de edad y Sara era estéril. Entonces era imposible, humanamente hablando, que ella pudiera tener hijos. Pero la realidad es que Dios se encargó de todo, hermanos. Sara y Abraham tuvieron que hacer absolutamente nada. Dios se encargó de todo. Por lo tanto, hermanos,
podemos ver que hay dos caminos en los cuales se ve sin duda alguna la grandeza y el poder de Dios. Pero ahora, hermanos, Pablo quiere darnos una explicación de esto. Vean, ahí en Gálatas 4, versículo 24, vean lo que dice. En Gálatas capítulo 4, versículo 24 dice, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son las de los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Detengamos ahí, hermanos. Pablo, hermanos, al citar esta historia, quiere dar a conocer una lección muy grande, hermanos. Pero Pablo, si notas, allí en el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría. Pablo está usando una alegoría. ¿Qué es una alegoría, hermanos? Bueno, una alegoría es tomar algo y darle significado. Por ejemplo, aquí Pablo toma una parte de la historia verídica para darle un significado más profundo, un sentido espiritual más amplio, hermanos. Esa es una alegoría, tomar algo para darle un significado. Entonces, ¿cuál es ese sentido profundo que Pablo quería comunicar? Versículo 24, vean, hermano, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. Lo que Pablo quiere hacer es que ellas están representando dos pactos. El primer pacto, el de la ley. El segundo, el de la gracia, hermanos. Pablo, hermanos, en pocas palabras, lo que quiere hacer entender a los Gálatas es nuestra relación con Dios. Ya que los Gálatas debían de tener presente lo que significaba tener una verdadera relación con Dios. Pero nota, hermanos, lo que Pablo dice que habla acerca del monte Sinaí, el monte donde se dio la ley a Moisés. Y a través de esto, hermanos, Moisés comparte al pueblo la voluntad de Dios, que correspondía obviamente a una serie de normativas imposibles de cumplir para el ser humano. Por tal motivo, hermanos, se hacían esclavos a la ley, porque nunca iban a contemplar la ley. Nunca, hermanos. La ley jamás se puede contemplar a su máxima esplendor. La ley jamás se puede cumplir por un humano. Jamás, hermanos. Y Pablo lo que está haciendo es comparar a Agar con ese monte Sinaí, donde se dio la ley, haciendo la comparación de la ley, hermanos. Que esa ley te esclaviza, como ya lo había dicho antes. La ley está para maldecirte, la ley te maldice, la ley te esclaviza. Y esto es cierto, hermanos. Recuerda aquel joven rico que se acercó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que decía este joven rico, muy famoso, muy conocido? Decía este joven rico, yo ya cumplí todos los mandamientos, Jesús, ¿qué más tengo que hacer? ¿Recuerdan esa historia, hermanos? ¿Qué pasó ahí con ese joven rico? Pasó que su egoísmo quedó destrozado cuando Jesús le dijo, está bien, pues regala todas tus posesiones a los pobres y sígueme. ¿Qué pasó ahí, hermanos? El joven se topó con la ley, el joven chocó con la ley y dice que se fue triste. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley no tiene el propósito de salvar, sino que el propósito de la ley es mostrarnos cuán pecadores somos. Si nosotros pensamos que las obras son todo, entonces todo el tiempo viviremos en esclavitud, viviremos amarrados a la ley
sin disfrutar el gozo de la salvación, hermanos. Porque todo, hermanos, cuando te metes a la ley, todo trata de hacer, hacer y hacer. Haz esto, y haz esto, y haz aquello, hermanos. Lo que debemos saber es que las normativas de esta ley, hermanos, generaban hijos de esclavitud. Eso es lo que Pablo nos está enseñando. Cuando se dio la ley en el monte Sinaí, también, por ende, se generaron hijos de esclavitud. Cada persona que piensa que puede vivir bajo sus fuerzas, bajo sus capacidades, entonces es una persona que vive bajo la ley sin tener ninguna escapatoria, hermanos. Ninguna escapatoria. Y esa es la idea que Pablo tiene aquí, hermanos, cuando él piensa en Agar y en su hijo. Pero nota, hermanos, ahí en Gálatas 4, en el versículo 25, nota lo que dice Pablo. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, hay una razón del por qué Pablo quiere mencionar una zona geográfica, y es que hay una realidad existente aquí, hermanos, ya que los descendientes de Ismael, o sea, los hijos de Agar, son los árabes, hermanos. Y si nosotros vemos la historia, nos daremos cuenta que tanto los israelitas como los árabes están en constante pelea. Hasta el día de hoy están en constante pelea. Entonces, lo que está haciendo Pablo es comparar este monte de Sinaí con la esclavitud. Ellos dicen, recuerden a Agar, recuerden esa historia. Y Agar es el monte Sinaí, o sea, Agar es el reflejo de la ley que corresponde a la Jerusalén actual. Junto con sus hijos, esta está en esclavitud. Agar, junto con sus hijos, están en esclavitud. Lo que Pablo está diciendo es que el monte Sinaí, donde Dios dio la ley, hermanos, sin duda alguna, ellos no miraban más allá de la ley. Ellos se quedaban en el rito, por tal motivos iban a ser esclavizados. Ellos, hermanos, serían totalmente esclavizados y no iban a encontrar la salvación. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que esa realidad, hermanos, del monte Sinaí es un reflejo de la Jerusalén actual. A la Jerusalén que ellos están viviendo en sus días de Pablo. Obviamente Pablo está escribiendo, está diciendo Jerusalén actual, o sea, en nuestros días, en los días que Pablo le escribió a los Gálatas. ¿Y qué pasaba con ese Jerusalén de aquella época? Bueno, hermanos, allí obviamente estaba el templo, allí estaba el culto que profesaban ellos las demandas de la ley y que ellos enseñaban la ley. Y esa ley, obviamente, no la podían cumplir y por ende no podían ser salvos por esa ley. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, miren, la ley está llegando por el monte Sinaí. La ley fue profesada también en esta Jerusalén actual en la que vivimos hoy en día, y todos ellos, los que se quedaron en la ley, hasta estos días, dice Pablo, están en esclavitud. Están en esclavitud. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes son iguales que Agar y sus hijos. Se quedaron en la esclavitud. De hecho, hermanos, como ustedes saben, en estos tiempos de Pablo, los judíos seguían en esclavitud. Los judíos estaban dominados por el imperio romano. Estaban en esclavitud. Los judíos, ellos se jactaban y decían, somos libres. Pero no era verdad, hermanos. Ellos eran esclavos del imperio romano. Ellos tenían que pagarle sus impuestos a los romanos. Pero lo peor no era eso, hermanos. Lo peor es que ellos, los judíos, seguían siendo esclavos de la ley. Seguían siendo esclavos de la ley. La idea, hermanos,
de Pablo aquí es que los hijos de Agar, espiritualmente hablando, hermanos, son los que se justifican por sus obras y que en la práctica rechazan la gracia y la fe. Por tal motivo ellos, hermanos, están atrapados en sus propios razonamientos. Pero por otro lado, hermanos, Pablo, vean lo que dice allí en Gálatas 4, versículo 26. Hay un contraste aquí, hermanos, en el versículo 26 de Gálatas 4 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice Pablo, es libre. Ahora lo que está haciendo Pablo es la alusión de Sara, de la Jerusalén de arriba, dice, de donde vienen los hijos de la promesa. Esa Jerusalén de arriba se está refiriendo, hermanos, a la Jerusalén celestial. Y es representada por Sara. La idea, hermanos, es que ella es la madre de los hijos de la gracia. O sea, así como Abraham es el padre de la fe, tanto de judíos como gentiles, así Sara es la madre de todos los que por gracia han sido salvados. Nosotros, hermanos, que somos alcanzados por Cristo, nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino es celestial. Y ese es nuestro privilegio tan grande, hermanos. Recuerda las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Señor Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. O sea, lo terrenal ha sido destruido, los rituales se destruirán, las fiestas, todo quedará atrás, todo quedará destruido. Entonces, ¿dónde quieres poner tu fe? ¿Dónde quieres poner tu fe? ¿En los rituales, en las obras, en lo que tú puedes hacer como hombre? ¿O en esa relación personal con Dios? En lo que Dios hace por gracia en tu vida, hermanos. Eso está diciendo Pablo. Tú tienes la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Pablo también cita en Filipenses 3:20, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 20 cita: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, la palabra enseña que para tener el privilegio de ser hijos, para obtener esa cúspide de la promesa, es únicamente por la libertad que tenemos en Cristo. Solo Cristo nos hace verdaderamente libres, hermanos. Pero la pregunta es, ¿cuál es la libertad? ¿Cuál es esa libertad, hermanos? Bueno, el mundo entiende que la libertad es hacer lo que tú quieras en cuanto a lo malo. O sea, antes de Cristo eras libre para hacer lo que tú quieras en cuanto a lo malo. Pero la diferencia ahora, hermanos, es que Dios te ha alcanzado por medio de su gracia y ahora eres tú libre para hacer lo que Dios le agrada. Y eso es maravilloso, hermano. Ahora tú eres libre para honrar a Dios, para honrar el nombre de Dios. Antes tú jamás hubieras podido hacer eso, hermanos, pero ahora eres libre en Cristo. Cristo te liberó de la ley por medio de la promesa que se le hizo a Abraham y por medio de ese hijo que le nació a Sara, hermanos. Somos hijos de la promesa. Por tal motivo somos libres, hermanos. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 18 al 22. Hebreos 12, 18 al 22 dice: porque no habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19 de Hebreos 12 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que oyeron rogaron que no se hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apredada o pasada con dardo. O sea, estamos hablando en el momento que Moisés subió al monte por la ley,
Todos estos sucesos estaban pasando. Versículo 21, vean lo que dice. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero noten, hermanos, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Hermanos, ahora nosotros podemos acercarnos a la Jerusalén celestial, directamente, hermanos, a la presencia del Dios Santo. Esa es la libertad que tenemos ahora, hermanos. Ya no estamos amarrados a la ley, ya no estamos amarrados a la esclavitud, sino que ahora somos libres y podemos acercarnos al Dios Santo, gracias a la promesa que se le dio a Abraham y a su esposa Sara en algún día de la historia, hermanos. Lo que está enseñando Pablo es práctica total, hermanos. Por un lado, tenemos a los hijos de Agar, la esclava, que viven bajo la lógica de la esclavitud. Ellos se creen libres, pero no son libres. En la práctica son absolutamente condenados, porque ellos hacen las cosas por las obras, pero no las hacen bien. Pero por el otro lado están los hijos de la promesa, los que apuntan a Cristo, los que viven en Cristo. Y ahora, hermanos, tienen la posibilidad de vivir bajo la esperanza celestial. Y ahí estamos, hermanos, ahí estamos. Pablo continúa en el versículo 27, hermanos, de Gálatas 4, dando un ejemplo del Antiguo Testamento. Dice Pablo en Gálatas 4:27, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo aquí, hermanos, está citando Isaías 54, y en el contexto de Isaías 54, hermanos, el pueblo de Israel estaba en una cautividad bajo la ciudad babilónica. Su ciudad de Jerusalén estaba totalmente destruida. Por supuesto que ellos no tenían ninguna esperanza, ni un cacho de esperanza. Estaban muy afectados. Por lo tanto, Isaías anima al pueblo con las verdades de Dios y les dice, regocíjate, oh estéril, tú que no has dado a luz. O sea, hermanos, esta es una referencia de su propia condición. Ellos no veían nada. Todo era para ellos desolación. Pero Dios les dice, regocíjate, ten gozo. Y ellos podían decir, ¿de qué me voy a gozar? No hay nada de qué gozarme. Pero Dios les decía, ahí sigue escribiendo, prorrumpen en júbilo y clama. Tú que no tienes dolores de parto, gózate. ¿Por qué? Vean al final, hermanos, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, ¿por qué te gozas? Porque Dios ha prometido que serán libres, que su nación será restaurada. Dios le está diciendo a su pueblo, esta es una prueba, anímate, gózate, que pronto pasará. Y por supuesto, hermanos, que este pueblo se animó. Históricamente ellos construyeron el templo. Y tú lo puedes estudiar en el libro de Esdras y de Nehemías. Entonces, lo que Pablo está haciendo es hacer un paralelo con la historia de Abraham y de Sara, hermanos. Si tú has leído esta historia, tú vas a recordar que cuando Dios le dice a Sara que tendrá un hijo, su reacción de Sara fue de burla. Dice la Biblia que Sara se rió. Sara se rió y dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo a mi edad voy a tener un hijo? Por favor, Señor, eso es imposible. Tiempo después ella tuvo un hijo. Y tan impactante fue esto, hermanos, que le pusieron por nombre Isaac, que significa risa. Imagínense, hermanos. Isaac era como la burla. Sin duda, hermanos, Sara era estéril. Había una desolación, había una tristeza. Pero Dios había hecho una promesa que tarde o temprano llegaría.
llegaría. Continuando Pablo en Gálatas 4, versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Esa promesa se cumplió en Cristo y ahora somos libres en Él. Nosotros somos libres, hermanos. Dice Pablo, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava como el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea, nosotros somos libres de toda atadura de la ley, hermanos. No necesitamos rendir nuestras vidas a la esclavitud de la ley. Lo único que se necesita es ser parte de esa promesa. ¿Y cómo lo conseguimos, hermanos? Bueno, rindiendo tu vida a Cristo. Formarte como Cristo. Solamente así, hermanos, eres parte de esa promesa. Solamente así tú serás hijo, el de la libre. Tú conseguirás la libertad. Para finalizar, hermanos, vean lo que dice Romanos 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Vean lo que dice. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, vean, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, hay que andar conforme al Espíritu, conforme a Cristo, para tener esa libertad que algún día se le dio tanto a Abraham como a Sara. Solo somos libres por la gracia de Cristo. No hay más, hermanos. Ya no somos hijos de la esclava, sino de la libre, hermanos. Aquí hay gracia sobre gracia. Y en eso, hermanos, tenemos que poner nuestra fe y nuestra esperanza y debemos de gozarnos. Porque ya no estamos más atados a la ley. Pablo, hermanos, continúa con esta idea en los siguientes versículos del capítulo 5. Si Dios quiere, hermanos, esto lo veremos la próxima clase. Dios te bendiga, hermano.